Bienvenidos a la Casa de las Historias. En el día de hoy, nos adentraremos en las oscuras y perturbadoras historias de los 10 asesinos seriales más infames en la historia. Estas figuras siniestras han dejado una huella imborrable en la psicología criminal y la historia. Vivimos en un mundo donde la oscuridad se entrelaza con la naturaleza humana, encontrándonos con una realidad inquietante y perturbadora. El ser humano es capaz de extinguir la vida de sus semejantes. Aunque deseamos fervientemente que esto no fuera una verdad, la tristeza nos envuelve al aceptarla como un hecho innegable. Hombres y mujeres, en ocasiones, cruzan la línea más siniestra y cometen el acto más abominable, el asesinato. Pero sobre todo aquellos que matan por diversión, movidos por un entretenimiento retorcido o motivados por el lucro económico. Los más incomprensibles de todos es que los asesinos en serie eliminan vidas humanas por el simple placer de hacerlo, dejando tras de sí un rastro de terror y desconcierto. Los asesinos en serie es una peculiar categoría que define a individuos que han cegado la vida de al menos 3 personas en distintos momentos y lugares, presentando intervalos de calma aparente. Aunque el término asesino en serie tal como lo conocemos ahora no encontró su espacio hasta la década de 1980, la esencia de este fenómeno se remonta mucho más atrás. Antes, se denominaban asesinos de desconocidos, asesinatos en patrón o multicidio. No obstante, fue Robert Ressler, agente y perfilador conductual del FBI, quien dio relevancia al término, inspirándose en las series de aventuras de antaño. Observó que estos criminales compartían la misma compulsión que llevaba a los espectadores a regresar semana tras semana al cine, atraídos por un final incompleto, un anzuelo emocional. La analogía de Ressler con esta serie se basaba en cómo la tensión que sentían los asesinos en serie al cometer sus crímenes los mantenía anhelando repetir su terrible hazaña una y otra vez. Ya sea para acercarse a sus oscuros deseos o liberar su carga emocional y sexual, este ciclo inquietante persistía. La historia humana ha sido marcada por una larga lista de asesinos en serie a lo largo de los siglos. Aunque el término pudiera no haber existido, los patrones de estos siniestros perpetradores a menudo han estado presentes. Prepárate para adentrarte en los relatos de los 10 asesinos en serie más notorios que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Comencemos. Ted Bundy, 1946 a 1989. Era un hombre que provoca escalofríos y terror en la mente de aquellos que han explorado los oscuros rincones de la historia criminal. Nacido en 1946 y desaparecido de este mundo en 1989, Bundy se erige como uno de los asesinos en serie más intrigantes y aterradores de todos los tiempos. Fue autor de 30 asesinatos durante un periodo de 4 años, del 1974 al 1978, aunque la cifra de muertes podría ascender a más. Se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Todas sus víctimas, al menos las que él confesó, fueron mujeres jóvenes de entre 12 a 22 años, muchas de ellas universitarias. Su carisma y apariencia exterior encubrían una mente siniestra que llevó a la muerte a estas víctimas. A medida que profundizamos en su historia, descubrimos cómo este depredador las cazaba con una calculada mezcla de engaño y astucia. Su modus operandi variaba, pero siempre se destacaba por su capacidad para manipular a las personas y ganarse su confianza antes de llevar a cabo actos indescriptibles. Las dimensiones de su crueldad y su insaciable necesidad de poder y control pintan un retrato inquietante de un hombre que podía moverse entre las sombras con una destreza mortal. John Wayne Gacy, 1942 a 1994. Apodado el payaso asesino. Durante su reinado de terror entre 1972 y 1978 en el área de Chicago, Gacy cometió una serie de atroces crímenes que lo convirtieron en uno de los nombres más infames en el mundo del crimen. Tras su fachada de hombre aparentemente respetable, Gacy se erigía como un empresario exitoso y un miembro activo de su comunidad local. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaba un depredador astuto y sádico. Utilizando su doble vida, Gacy lograba seducir a jóvenes y adolescentes, muchos de ellos con la promesa de empleo o incluso en el papel de Pogo el payaso, su alter ego de bufón en fiestas infantiles. Sin embargo, detrás de esta fachada risueña, acechaba una perversidad inimaginable.
Gacy asesinaba a sus víctimas después de someterlas a abusos sexuales y torturas indescriptibles. Los cuerpos sin vida de 29 de sus víctimas fueron descubiertos en una fosa debajo de su casa, mientras que los restantes fueron encontrados en lugares dispersos por su propiedad. La caza para detener al monstruo detrás del payaso asesino finalmente llegó a su fin en 1978, cuando la desaparición de Robert Paest condujo a la investigación y, finalmente, a la detención de Gacy. El allanamiento de su hogar reveló un escenario de pesadilla, un cementerio macabro de cuerpos mutilados y descompuestos. En 1980, Gacy fue juzgado y declarado culpable de múltiples asesinatos. Fue sentenciado a muerte, pasando 14 años en el corredor de la muerte. Finalmente, en 1994, enfrentó su propia sentencia de muerte mediante la inyección letal. Charles Manson, 1934 a 2017. Más que un simple asesino, Manson se alzó como el líder de una secta ominosa autodenominada la familia Manson, cuyas sombras de delito se proyectaron principalmente sobre los horizontes de California. El legado de Manson trasciende la violencia directa. Aunque su nombre está vinculado directamente solo a 2 asesinatos, se cree que estuvo vinculado a más de 7, además de una serie de crímenes que abarcaban desde robos hasta asaltos a mano armada. Uno de los actos más infames que orquestó fue la incursión en la residencia del director Roman Polanski en 1969, durante una celebración. En ese sombrío episodio, la familia Manson sembró el caos y la tragedia, cegando la vida de amigos del director y, en un acto que estremeció al mundo, asesinaron a la joven actriz Sharon Tate, quien a los 26 años estaba a solo días de dar a luz. Manson se convirtió en prisionero de la justicia en 1972, enfrentando una cadena perpetua. Aunque la sociedad clamaba por su ejecución, su juicio llegó después de que la pena de muerte fuera abolida en California. Los muros de la prisión fueron testigos de su reclusión, mientras la sombra de sus crímenes continuaba proyectándose. Finalmente, el telón cayó en el año 2017, cuando Manson, a los 83 años, cedió ante el cáncer de colon y un paro cardíaco. Andrei Chikatilo, 1936 a 1994. También conocido como el Destripador Rojo, arrojó su siniestra sombra sobre la antigua Unión Soviética durante su vida. Fue uno de los asesinos en serie más notorios de dicha región. Su espeluznante rastro de crímenes abarcó desde 1979 hasta 1990, cometiendo crímenes que van desde asaltos sexuales hasta asesinatos, mutilaciones de mujeres y niños. Desde su infancia, Andrei Chikatilo mostró signos de una personalidad introvertida e insegura, a menudo afectado por su miopía. La timidez que sentía hacia las mujeres dejó una marca indeleble en sus relaciones personales. Tras obtener un título como maestro, sus oscuros deseos lo llevaron por un camino perturbador, ingresando a dormitorios de residencias estudiantiles para participar en actos masturbatorios mientras observaba a los niños que dormían. El oscuro capítulo criminal de Chikatilo se inauguró en 1978 con el secuestro de una niña de 9 años. La llevó a una cabaña remota y le causó un arañazo, momento que le causó una excitación perturbadora al ver la sangre brotar. A partir de entonces, su macabro modus operandi consistió en buscar gratificación sexual a través de puñaladas, mutilaciones, mordiscos y los escalofriantes gritos de terror de sus víctimas. Chikatilo llevó su depravación a niveles horripilantes, involucrándose en actos de canibalismo mientras arrancaba ojos y pezones de sus víctimas. Desarrolló una habilidad retorcida para extirpar úteros de niñas y testículos de niños, conservándolos como grotescos trofeos tras haber completado sus macabros rituales sobre los cadáveres. La macabra odisea de Andrei Chikatilo llegó a su fin cuando finalmente capturado, confesó haber realizado al menos 56 homicidios, siendo juzgado en abril de 1992 por 53 de ellos. Su escalofriante viaje concluyó cuando fue ejecutado. Dorotea Puente, 1929 a 2011. Dorotea Helen Gray, más allá de su imagen de dulce abuelita, era la propietaria de una pensión que encubría un escalofriante secreto. En su juventud, atravesó turbulencias, casándose por primera vez a los 16 años y entregando a 2 hijas en adopción. Este patrón se repitió en 4 matrimonios, con 3 hijas adoptadas y un aborto.
No ajena a la ley, Gray enfrentó cargos por evasión fiscal y ser la administradora de un burdel. Sin embargo, los crímenes que finalmente la llevaron a la cadena perpetua no se manifestaron hasta 1982, cuando en su pensión, llevó a una de sus amigas y cómplices de negocios a una sobredosis mortal. Intentó teñir el acto como suicidio, aduciendo una supuesta depresión de su amiga. Dorotea asesinó a su último novio, y convenció a un amigo para ayudarla a transportar una caja llena de pesados libros en la cual estaba depositado su novio ya mutilado en partes. A mitad del camino, le ordenó detenerse y echar al vertedero la basura que había dentro del contenedor. En los meses posteriores, la aterradora rutina de asesinatos continuó mientras Dorotea se robaba las pensiones de las víctimas ya asesinadas y les hacía creer a las familias que estaban enfermos. Esta macabra danza se repitió a lo largo de los años. Dorotea presidió un hostal de la muerte, donde engañaba, saqueaba y asesinaba a los residentes más indefensos. Sus víctimas regulares eran personas mayores, discapacitados y exadictos. Su modus operandi involucraba adormecer a las víctimas con pastillas, asfixiarlas y luego contratar cómplices para sepultar los cuerpos en el jardín de su establecimiento. Este lugar pasó a conocerse como la Casa de los Horrores cuando se revelaron los horrores ocultos en sus paredes. Finalmente Dorothea Pointe fue encarcelada en noviembre de 1988, después de que se descubrieran pruebas que la implicaban en los asesinatos y otros crímenes en su pensión. Fue condenada en 1993 por los asesinatos y otros cargos, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Murió el 27 de marzo de 2011 en la prisión para mujeres del centro de California, Chowchile, California, Estados Unidos de forma natural. Jack el Destripador es un enigma que resiste el paso del tiempo. Sus huellas siniestras quedaron marcadas en el distrito de Whitechapel en el Londres del siglo XIX. A pesar de no haber sido jamás identificado ni aprehendido, sus atroces asesinatos se caracterizaron por espantosas mutilaciones. Durante aproximadamente 3 meses en 1888, Jack el Destripador llevó a cabo una serie de homicidios horripilantes, principalmente contra mujeres. Su modus operandi involucraba apuñalamientos brutales y mutilaciones escalofriantes. Los detalles macabros de sus actos y la falta de pistas concretas para su identificación han dado lugar a un sinnúmero de teorías y especulaciones sobre su verdadera identidad. A pesar de los esfuerzos incansables de la policía de la época y los investigadores modernos, el nombre y la identidad reales de Jack el Destripador permanecen envueltos en el misterio. La denominación, Jack el Destripador, se debe a que en una de las 3 cartas que se le atribuyen firmó con ese seudónimo. Los investigadores de la época llegaron a sospechar que podría tener conocimientos de anatomía o carnicería. Dennis Rader, también conocido como el asesino en serie BTK, Bind, Torture, Kill, nació el 9 de marzo de 1945, aparentaba ser un ciudadano ejemplar de Wichita, Kansas, el cual llevó una doble vida que nadie podría haber imaginado. Casado durante más de 30 años con la misma mujer, padre de un hijo y una hija, presidente del consejo de una iglesia de luterana, instructor de Boy Scouts, condecorado por la Fuerza Aérea en su juventud, respetado en su comunidad. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, ocultaba una siniestra vida paralela como asesino en serie. Cometió su primer crimen en enero de 1974, un cuádruple asesinato que marcó el inicio de su escalofriante serie. Atacó a la familia Otero, desatando un horroroso episodio donde torturó y asesinó a los padres y a sus 2 hijos jóvenes. Rader siguió atacando, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. En 1977, asesinó a puñaladas a Catherine e hirió de disparos en la cara a su hermano Kevin Bright, quien sobrevivió milagrosamente. Luego, en 1977, asesinó a Shirley Dean y su familia, dejando tras de sí escenas macabras de tortura y violencia. Rader desapareció de la escena durante 8 años, lo que generó una creencia en la comunidad de que había dejado de actuar. Sin embargo, regresó en 1985 con una nueva serie de asesinatos. Marine Hatch, Becky Waggerly y Dolores Teves fueron sus últimas víctimas confirmadas. Rader usaba el mismo modus operandi, entrar sigilosamente, atar, torturar y finalmente matar a sus víctimas.
La notoriedad de BTK creció cuando comenzó a enviar cartas a la policía y a los medios, burlándose de las autoridades y describiendo sus crímenes detalladamente. En una carta, sugirió que lo llamaran BTK, un acrónimo de su método, Bind, Torture and Kill. Esta comunicación alimentó la angustia en la comunidad y generó una caza frenética por parte de la policía. La serie de crímenes de BTK se prolongó durante décadas, con la comunidad y las autoridades desconcertadas ante su habilidad para evadir la captura. Sin embargo, un artículo publicado en 2004 desató una respuesta inesperada de Rader. Envió paquetes a los medios con recuerdos de sus crímenes, lo que finalmente lo llevó a su detención. Un error en uno de los disquetes que envió reveló su identidad. En 2005, Dennis Rader fue arrestado y confesó sus 10 asesinatos, detallando sus horribles crímenes ante la corte. A pesar de su apariencia respetable y vida pública, había escondido una mente retorcida y sádica. Fue condenado a cadena perpetua. Jeffrey Lionel Dahmer, 1960 a 1994. Mejor conocido como el carnicero de Milwaukee, centró su sed de violencia en jóvenes varones, mediante el engaño, los atraía ofertándoles dinero, con la supuesta finalidad de hacerles fotografías, tener relaciones sexuales o ver pornografía juntos. Sembró el terror entre 1978 y 1991, al haber asesinado 17 hombres, luego de haberlos violado, y posteriormente desmembrar sus cuerpos. Incluso admitió que practicó el canibalismo con algunas de sus víctimas. Se cree que algunas víctimas lograron escapar de sus garras, aunque solo una consiguió llegar a la policía. Cuando la policía se apersonó al macabro lugar, no podían creer lo que veían. Dahmer había creado lo que para él era una obra de arte hecha de carne humana, restos humanos amputados unidos entre sí. Esto le ganó el infausto título del carnicero de Milwaukee. Tras su arresto y la confesión de sus crímenes, Dahmer reveló a los investigadores sus oscuros deseos, pretendía que sus víctimas permanecieran junto a él como siervos sumisos, obedeciendo sus órdenes retorcidas. Ya encarcelado y aislado de los demás, en la prisión de Columbia Correctional Institution en Portage, Wisconsin, Dahmer solicitó relacionarse con otros reclusos, lo que parecía fluir de manera apacible, incluso compartiendo tareas junto a ellos. No obstante, un fatídico día, un conflicto entre Dahmer y otro prisionero culminó en una brutal pelea, dejándolos a ambos gravemente heridos. Finalmente, Jeffrey Dahmer fue asesinado el 28 de noviembre de 1994 en la prisión, por otro prisionero de nombre Christopher Scarver, quien también asesinó a otro recluso en el mismo incidente. Ambos hombres murieron a causa de las heridas infligidas durante el ataque. Richard Ramírez, 1960 a 2013. Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, conocido como el acosador nocturno, dejó una estela de terror en Los Ángeles durante su ola de asesinatos entre 1984 y 1985. Su macabro recorrido inicial implicaba golpizas y violaciones, pero su depravación evolucionó hacia un sadismo inquietante, vinculado al influjo del satanismo. Las víctimas, 14 en total, fueron elegidas sin distinción de género, edad o raza. Un momento crítico surgió cuando una de las víctimas logró contactar a la policía, denunciando el asesinato de su esposo y su propia violación por manos de Ramírez, quien había huido de la ciudad. La cacería se desató, su imagen impresa en cada rincón. Ajeno a su estatus como hombre más buscado, Ramírez regresó, sin percatarse de que su rostro saturaba las calles. Fue arrestado y luego enfrentó la furia de la multitud enardecida. Los ánimos tumultuosos de Los Ángeles deseaban su condena, y cuando la policía intervino, su objetivo no solo era detenerlo, sino también protegerlo de la ira colectiva. En 1989, Ramírez fue declarado culpable y condenado a muerte, aunque nunca llegó al patíbulo. Su vida llegó a su fin el 7 de junio de 2013, a los 53 años, debido a una insuficiencia hepática. Peter Kürten, 1883 a 1931. Durante el año de 1929 actuó como asesino en serie y depredador sexual. Su método involucraba violación, asesinato y el degollamiento de sus víctimas. Al ser detenido, confesó incluso haber bebido la sangre de algunas de ellas, una perversión que le valió el mote de El vampiro de Düsseldorf. El 24 de mayo de 1930,
Curtin fue aprehendido y enfrentó acusaciones por 9 asesinatos, además de 7 intentos de los mismos. En su juicio, fue hallado culpable de todos los crímenes, a pesar de los intentos de argumentar problemas mentales como defensa. Finalmente, el 2 de julio de 1931, pagó por sus horrores a través de la ejecución por decapitación. Antes de ser decapitado, pidió que su último deseo fuese que al momento de su ejecución se hiciera un breve momento de silencio, luego de que su cabeza fuera separada de su cuerpo, ya que anhelaba escuchar el goteo de su propia sangre al caer al suelo. Después de su ejecución, su cabeza fue disecada y momificada. En la actualidad se encuentra un museo en Wisconsin, Estados Unidos. Y así, cerramos este escalofriante viaje por las vidas y crímenes de algunos de los asesinos seriales más notorios que el mundo ha conocido. Desde las sombrías calles de Londres victoriano hasta las ciudades estadounidenses del siglo XX, estas historias nos recuerdan la oscuridad que puede anidar en las mentes humanas. Si bien estas narrativas son aterradoras y perturbadoras, también nos instan a comprender la importancia de la prevención y la comprensión de la psicología criminal. En el camino, hemos explorado el carisma perturbador de Ted Bundy, el macabro apetito Jeffrey Dahmer por la carne humana y la crueldad implacable de figuras como Rachel Ramirez y Andrei Chikatilo. Recordemos estas historias como una llamada a la vigilancia, la justicia y la comprensión en un mundo donde la oscuridad siempre está al acecho. Gracias por unirse a nosotros en este viaje, y les invitamos a explorar más en nuestro canal para seguir descubriendo los rincones más fascinantes y aterradores de la historia y la psicología humana. Y así, cerramos este escalofriante viaje por las vidas y crímenes de algunos de los asesinos seriales más notorios que el mundo ha conocido. Desde las sombrías calles de Londres victoriano hasta las ciudades estadounidenses del siglo XX, estas historias nos recuerdan la oscuridad que puede anidar en las mentes humanas. Si bien estas narrativas son aterradoras y perturbadoras, también nos instan a comprender la importancia de la prevención y la comprensión de la psicología criminal. En el camino, hemos explorado el carisma perturbador de Ted Bundy, el macabro apetito Jeffrey Dahmer por la carne humana y la crueldad implacable de figuras como Rachel Ramirez y Andrei Chikatilo. Recordemos estas historias como una llamada a la vigilancia, la justicia y la comprensión en un mundo donde la oscuridad siempre está al acecho. Gracias por unirse a nosotros en este viaje, y les invitamos a explorar más en nuestro canal para seguir descubriendo los rincones más fascinantes y aterradores de la historia y la psicología humana.